Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Bit en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio aquí a su programa El País en Blanco de hoy, 21 de agosto, avanzando rápidamente este año 2024, y es importante destacar que vamos bastante rápido en este mes de agosto, mes donde el País en Blanco ha estado de fiesta de cumpleaños. Ya cumplimos 6 años en el aire, haciendo el trabajo, informando a la República Dominicana y el mundo desde su plataforma de El País en Blanco. Entonces, hoy tenemos un día cargado con muchas informaciones, principalmente en el ámbito político. Hemos visto que ya la tarde de este miércoles salió el decreto del presidente Luis Abinader designando al doctor Guido Gómez Mazara como el nuevo incumbente de Indotel. Y eso se venía a venir, pero la expectativa que habían en cuanto a este importante líder del PRM era que se había tardado bastante esta designación. Entonces aparentemente había un impasse ahí con el incumbente actual, Nelson Arroyo, pero el presidente se decidió en el día de hoy y ya queda designado de manera oficial como el director de Indotel, y eso es muy importante. Y también vimos otras designaciones, por ejemplo, a Josefa Castillo, que fue designada como la directora del INALPI, y algunos viceministros también, principalmente de Interior y Policía. Vamos a darle un saludo especial al doctor Eligio Mesa Espíritu, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias, doctor Mesa, por estar compartiendo con nosotros
y su programa El País en Blanco. Muchas gracias, hermano, ese eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. También un saludo especial para Francisca Soto Acosta. Francisca Soto Acosta, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe y nos dice: el país del siglo. Gracias Francisca por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Seguimos un poco agripados, pero vamos mejorando. Y recuerden que El País en Blanco es en vivo. Esto no es de que otra cosa, esto es en vivo. Lo que estamos mirando es aconteciendo en estos momentos. Pues bien, entonces, esa designación del presidente Luis Abinader, que siguen avanzando con lo que es su organización del gabinete, que le acompañará durante el tiempo que el presidente entienda, sean 2 años, sean 4, el presidente es quien decide. Y eso es muy importante, porque las designaciones, aún los funcionarios no les guste, pero el presidente es quien tiene esa facultad, y la ley se lo permite y lo faculta a poner y quitar a quien él entienda. Pues bien, señores, siguiendo con estos importantes temas, ahí nosotros hemos podido ver las declaraciones que diera esta tarde Celso Marrancini, el incumbente de la EDE, y dice que el pueblo debe tener paciencia porque vienen muchos apagones, según dice Marrancini. Yo creo que es una preocupación para la población dominicana que Marrancini le diga que vienen muchos apagones y que el pueblo debe mantener paciencia. Es algo preocupante porque con la ola de calor que vive el país y estos apagones que no dan tregua, es algo preocupante, y creo que una burla de Marrancini al pueblo dominicano. Entiendo que lo que se debe enfocar el gobierno en trabajar fuertemente para ir mejorando este servicio energético que se ha deteriorado bastante, que no esperábamos que íbamos a tener un servicio tan deficiente como se ha mantenido en los últimos años, un servicio que en vez de mejorar ha ido empeorando, con factura cada vez más cara y el servicio cada vez peor, más deprimente. Y esto es preocupante, lo que vive el pueblo dominicano. Perdón. Y especialmente con esto que ha dicho Marrancini, esto es preocupante y el pueblo va a tener que salir a defender su posición, porque yo creo que la posición de Marrancini no es más que una burla al pueblo por la situación que estamos viviendo con estos apagones, que ya en los últimos años de gobierno el presidente Danilo Medina, ya los apagones eran cosas del pasado,
y en vez de mejorar se ha vuelto un desastre este sistema eléctrico. Estuvimos escuchando la palabra de Marrancini, que dice que el señor Winston Morrison, que era el incumbente de Edesur, y que el desorden de Edesur y los apagones, Marrancini le echa la culpa a Morrison, pero Morrison ha declarado y ha hecho su exposición aclarando que no ha sido culpa de él, y aparentemente tiene lógica lo que ha dicho Morrison por la situación de que ya Morrison fue destituido por el presidente Abinader de esta posición y los problemas han seguido en Edesur, pero nada más no es Edesur, sino también Edeste y Edenorte siguen los problemas. Entonces, creo que aquí la palabra Marrancini no andan por buen camino. Eso es lo que me parece. Y hay que prestarle mucha atención. El gobierno debe preocuparse en este sistema eléctrico, porque si no hay luz, lamentablemente no hay desarrollo, porque un país sin luz no se puede desarrollar, y eso es preocupante. Pues bien, entonces hemos estado observando otro problema que ha ido empeorando rápidamente y ha sido este sistema educativo. Ya vemos que tenemos el tiempo encima con los niños y niñas hacia la escuela, y vemos los precios de los útiles escolares muy caros. Muy caro, y no se pueden comprar por la situación de que ahí hay una duda y una preocupación de si el gobierno va a dar los útiles escolares o no, porque hay escuelas que dicen que los uniformes y los útiles están ahí, los libros también, pero entonces vemos que se convierte en un negocio para que compren lo que tienen los comerciantes. Ahí nosotros pudimos ver la semana pasada donde una tienda en el sector de Villamella tenía grandes cantidades de zapatos del sector educativo. Aparentemente eso no se ha investigado, no se ha dicho quién está robándose los zapatos de los niños del sector educación para venderlo en tiendas particulares, y el gobierno no le ha importado eso, porque eso era para hacer un ejemplo, apresar a todos los que están involucrados en esta situación, incluso hasta para cerrar esa tienda que vimos con grandes cantidades de los zapatos de los niños pobres, de los niños que no tienen quien se preocupe por ellos, como son los niños de otras clases, y eso es preocupante. Entonces, que los zapatos de los más desposeídos se los roben un grupo de bandidos que trabajan en el sector de educación y lo vendan en tiendas particulares, eso es para que el gobierno, el presidente Luis Abinader, tuviera un escándalo y un grupo de personas presas y esa tienda cerrada, porque eso en ninguna parte del mundo se podría tolerar. Este robo a lo más desposeído, pero al gobierno no le importa nada de eso,
y por eso vemos el desastre que hay en este Ministerio de Educación, que sale de escándalo en escándalo y que aparentemente no tiene posibilidad de mejorar, porque el presidente Abinader el presidente Abinader ha confirmado al incumbente del Ministerio de Educación, a Ángel Hernández, un hombre que por educación lamentablemente no ha hecho absolutamente nada, pero parece que el presidente tiene un compromiso con él y lo ha dejado ahí para que siga haciendo negocios con el Ministerio de Educación y con su universidad privada, como pudimos ver en tiempos pasados, donde sacó cientos de millones de pesos del presupuesto de educación y lo transfirió a su universidad privada, supuestamente para que los profesores hicieran maestría en su universidad. Eso es algo preocupante, porque esos son actos de corrupción, pero al gobierno, al presidente, no le importa nada de esto, y por eso vemos el desorden que tiene educación. Ahora mismo, una cantidad de estudiantes sin aula para encontrar el espacio para poder obtener el pan de la enseñanza, y eso es preocupante mientras tenemos una enorme cantidad de escuelas que fueron iniciadas en la pasada gestión del presidente Danilo Medina, y muchas ya prácticamente terminadas con muy poca cosa, pero por el negocio del gobierno y de un grupo de mafiosos no terminan las escuelas, para estar buscando edificaciones alquiladas para entonces de esta forma montar un negocio. Y eso es preocupante. Yo he denunciado en varias oportunidades y he puesto como ejemplo ese liceo que está en Santo Domingo Este, al frente de la Fiscalía de Gapre. Ahí hay un liceo muy grande que en la pasada administración de Danilo Medina ya estaba en la última etapa final, pudiéramos decir, en más de un 90%, hasta pintado estaba, que lo que faltaba era la parte que tiene que ver con lo mobiliario, llámese butacas, pizarrones, etcétera, y acondicionamiento del patio de este liceo. Y han pasado 4 años el presidente Abinader y este liceo no se termina, mientras los estudiantes de este liceo están en 2 edificaciones privadas alquiladas. Una está detrás de la misma Fiscalía de Gapre y la otra está en la calle Ingeniero Bonilla, cerca del partido PRD. Entonces, hoy PRM. Entonces, por este negocio que tienen, no han terminado ese liceo. Vuelvo y digo que estaba más de un 95%, pudiéramos decir, desde la pasada administración de Danilo Medina. Y eso ha venido sucediendo y ha seguido empeorando, que han ido aumentando el déficit de espacio o de cupo para los estudiantes, mientras el gobierno tiene un negocio alquilando edificaciones privadas para que un grupo de mafiosos le saquen provecho. Y eso es preocupante, es muy preocupante este tipo de situaciones que se están dando en el sector educativo, pero más aún, ahí pudimos ver que este año que culminó, el ministro de Educación devolvió una cantidad
de dinero que sobraron supuestamente del presupuesto de educación, mientras tenemos miles de escuelas que no la terminan. Entonces, si eso no es falta de gerencia, que me digan qué es, porque esa es una situación que no la podemos entender. Vemos que ahora hay un escándalo, que una cantidad de 300,000 y pico de estudiantes no tienen cupo en las escuelas públicas y han dicho que es porque están ocupados por los extranjeros, pero que entiendo que esa no es la situación. La situación es que no se han estado construyendo aulas. En este gobierno, el presidente Abinader, no se han construido escuelas, pero mucho menos se terminan todas estas escuelas que Danilo dejó en proceso. Y eso es preocupante porque lo que hemos hecho es retroceder. En vez de ir para adelante, el cambio ha sido una reversa, porque la situación es caótica en el sector de educación, igual que en el sector eléctrico, que es preocupante. Y esto es algo que preocupa bastante al pueblo dominicano, especialmente a los más desposeídos, que son aquellos padres y tutores que tienen niños en las escuelas. Entonces, hay escuelas, por ejemplo, que dicen que tienen los uniformes, pero entonces mandan a los padres un listado para que compren uniformes a los estudiantes. Entonces, todas esas escuelas que están haciendo eso deben de ser investigadas, porque eso no se corresponde, que si los uniformes están en las escuelas, estén mandándole un listado a los padres de esos niños para que le compren su uniforme y sus útiles escolares si el gobierno lo está dando. Eso no tiene lógica. Entonces hay que investigar eso, porque eso significa que estos útiles escolares, un grupo de mafiosos lo están vendiendo. Y esa es una realidad que hay que prestarles mucha atención. También hemos visto, pasando a otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención y nos ha estado preocupando bastante, y ha sido este proceso que hemos estado observando de lo que es la reforma fiscal. La reforma fiscal que ya se ha estado barajando y que se ha estado haciendo directamente toda la maniobra y los proyectos para que entonces el gobierno pueda ir preparando su proceso de lo que es la reforma fiscal, y ha tenido entretenido al pueblo con lo que es directamente la reforma constitucional. Entonces, la reforma constitucional no es más que un caramelo que le han puesto al pueblo ahí para mantenerlo entretenido en lo que se van afinando todos los planes para ponerle al pueblo una reforma fiscal que va a ser muy dura y muy preocupante. Por eso yo siempre he dicho, el gobierno del presidente Abinader ha sido un gobierno que se podría comparar parecidamente al gobierno del doctor Jorge Blanco, que fueron gobiernos de muchas inflaciones, de muchos sacrificios y maltrato al pueblo y deterioro de los servicios públicos. Entonces ahí pudimos ver, por ejemplo, la poblada del 84 con el doctor Jorge Blanco,
que salió la población a unas vacaciones de una Semana Santa y cuando regresó encontró todos los productos de primera necesidad con un elevado precio. Algunos entraban hasta un 200%, y eso fue preocupante. Ahí salió la población a protestar, y en esta poblada el gobierno del presidente Jorge Blanco mató una cantidad de ciudadanos civiles que salieron en protesta por esta medida tomada por el gobierno. Y todo esto se debió a la presión que había recibido el presidente Jorge Blanco del Fondo Monetario Internacional, que lo único que le interesaba era cobrar su dinero que había prestado al país, sin importar la situación que estuviera viviendo el pueblo dominicano con la inflación. Porque estos organismos, especialmente el Fondo Monetario Internacional, él presta y presta su dinero, pero lo único que quiere es garantizar el cobro. No le importa que al gobierno de turno se lo lleve el mismo demonio, y mucho menos al pueblo, porque la intención es únicamente garantizar el cobro de su dinero. Y aparentemente eso va a suceder con el presidente Abinader, porque esta reforma fiscal no es más que las presiones de estos organismos internacionales que ya lo están presionando por la cantidad de préstamos que lleva, más de 40,000 millones de dólares, y no se ve dónde el presidente ha invertido tanto dinero, y lamentablemente un dinero que no tiene retorno, y esto es preocupante. Entonces hay que darle por el bolsillo al pueblo dominicano para pagar toda esta deuda que ha hecho el presidente Abinader y el PRM, y todo eso va a ser a costilla del pueblo dominicano, y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces por eso vemos que se afilan las cuchillas para la reforma fiscal, y esto es preocupante. El pueblo está entretenido en la modificación a la Constitución, pero eso es un caramelo que le ha puesto el gobierno al pueblo dominicano para que el pueblo se descuide y ajustarle la reforma fiscal en el momento menos esperado. Y esa situación es muy preocupante la situación de la reforma fiscal, donde todos los productos de primera necesidad van a volver a aumentar de precio. Ya fueron aumentados hace unos cuantos meses, cuando se mencionó que iba a haber una reforma fiscal. Todos los comerciantes aprovecharon, y como no hay un gobierno que se preocupe por lo más desposeído, subieron todos los productos de primera necesidad y los productos de mayor consumo a nivel nacional lo aumentaron de precio. Entonces ahora, cuando inicie la reforma fiscal, es otro aumento a la costilla del pueblo dominicano, y lamentablemente son situaciones que no deberían de suceder, porque se supone que el presidente Abinader es un economista de profesión y se debería de mantener la economía. Entonces, por eso yo digo y he dicho y sostengo que la economía dominicana, que no ha crecido, y pudimos ver que este año que terminó únicamente creció 2.3, una economía que siempre crecía entre 5 y 7 puntos. Entonces ven por más de 20 años creciendo esta
economía, entonces vemos que en los gobiernos el presidente Abinader, siendo economista, es todo lo contrario. La economía se descalabra y ya no hay excusa para decir que la pandemia, para decir que la guerra de Ucrania, que la guerra de Medio Oriente, no hay excusa para eso. Y esta es una situación preocupante la que vive el pueblo dominicano. Ahora mismo una situación difícil, no hay un centavo en la calle, el pueblo se está cayendo de hambre, los apagones matando de calor a la gente, los productos de primera necesidad por la nube, y es preocupante la situación. Y ahora, cuando se le ajuste una reforma fiscal que van a aumentar todos los productos de primera necesidad, no se sabe dónde iríamos a llegar. Y esa es la situación. Entonces, por eso yo soy de los que entiendo que los principales problemas que vive el pueblo dominicano en este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que ya no tienen excusa ninguna para no poder resolver estos problemas, son situaciones que yo entiendo que van de mal en peor. Y es preocupante, y hay que decirlo al pueblo, no es que uno sea un predictor de las cosas negativas, pero la realidad es esa. Entonces, la política no anda bien porque si la economía no está bien, la política tampoco. Y esto es preocupante lo que ha estado mirando el pueblo dominicano y lo que ha estado viviendo, y esto se va a seguir empeorando. Eso es muy preocupante. Y por eso digo que los principales problemas del pueblo seguirán de mal en peor o seguirán desmejorando, porque ya el presidente en estos 4 años que tiene ahí, por ejemplo, en este sistema eléctrico debió tener nueva planta, esa planta que se iban a construir en Manzanillo, en eso ni siquiera se menciona, porque no hay intención alguna de resolver los problemas. Y este sistema eléctrico va a seguir empeorando para vender la empresa del Estado, la EDES, a precio de vaca muerta. Y esa es la trayectoria que se está manejando y la cual, por eso vemos que el gobierno va de mal en peor. Y esa es una situación que se le debe prestar atención porque los bienes del pueblo, los bienes del Estado, deberían de ser lo más importante, pero aquí los gobernantes buscan la forma de destruirlo para desmeritarlo y venderlo o regalarlo al sector privado a precio de vaca muerta. Y esa es la realidad. Entonces, el pueblo dominicano tiene que enfocarse a defender su patrimonio, porque la situación por el sendero que va el pueblo dominicano, las cosas no marchan bien. Y esto es muy preocupante esta situación que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Vemos otro tema que ha sido el tema principal del presidente Abinader, la inseguridad ciudadana y las famosas reformas policiales, que eso no ha dado pie con bola, lamentablemente. El presidente no ha dado pie con bola con la famosa reforma policial, y por eso yo entiendo que con esta inseguridad ciudadana que está viviendo la República Dominicana, que ha empeorado, esto va de mal en peor, un barco a la deriva. Y entonces esta situación es muy preocupante. Vemos cómo no se puede salir de un lugar a otro, de una esquina a otra, que lo asaltan, le quitan todo, y una delincuencia enorme. Pero el gobierno no se ha enfocado en esta parte, y por eso vemos que en este tema de seguridad el presidente ha designado a Farideh Raful
en este Ministerio de Interior y Policía, y que hoy le designó varios viceministros más a algunos departamentos del ministerio. Pero yo soy de los que entiendo que Farideh no va a dar pie con bola con esta institución, y eso me preocupa, porque yo siempre lo he hecho fijamente y lo digo y lo sostengo. Esa no es una posición para Farideh Raful. Si un verdugo como lo era Chus y salió quemado, que políticamente ahora mismo no vale una guayaba podrida, porque se puso a estar inventando programas, por ejemplo, como el de entrega tu arma, de que el delincuente iba a tener una pistola, iba a ir y la iba a entregar para que le dieran comida. Una locura, por eso ningún delincuente hace una cosa así. Otra de esas medidas que fue que cuando los policías terminaran el servicio dejaran las armas guardadas en los destacamentos donde prestaban servicio, y eso es otra locura. Al fin es que Chus no dio pie con bola en este Ministerio de Interior y Policía y salió quemado. Entonces, ¿qué será de Farideh Raful? Que no va a poder aguantar el fuerte que hay ese grupo de mafiosos, la misma Policía Nacional y otras instituciones más de la seguridad, y eso es preocupante. Entonces, eso es algo que se ha deteriorado bastante y vemos que eso va de mal en peor, y todo manga por hombro, y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces vemos que no hay posibilidad de que esto mejore. Y no es que uno sea optimista, es que esta es la realidad que se está viviendo. Y eso a mí me preocupa bastante. Entonces, por eso, todos estos son principales problemas del pueblo dominicano, pero que ya no tienen excusa por el presidente Abinader y el PRM, porque ya van a tener para 5 años el gobierno, y esos problemas debieron haberlos resuelto. Y eso es preocupante, que entonces en vez de ir avanzando, estemos retrocediendo. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Entonces, esos problemas que vive el pueblo dominicano, que cada vez son peores. Asimismo está el renglón salud. La salud está manga por hombro, de mal en peor, y creo que deberíamos de ponernos a trabajar, el presidente se ponga a trabajar a resolver los problemas que está viviendo el pueblo dominicano y olvidarse de ese invento, porque no es más que un invento, eso de la reforma constitucional. Eso no es más que un invento para que el presidente Abinader pueda nuevamente optar por otro periodo de gobierno. Y entonces por eso vemos que el presidente se ha enfocado bastante en la modificación a la Constitución, pero eso es por su segunda intención, para cuando salga el gobierno, si es posible que salga ahora en el 28, entonces tener otra oportunidad de volver. Y por eso es que vemos los afanes del presidente Abinader por modificar la Constitución, pero esto es preocupante, ese tipo de situación. Entonces, todo esto son preocupaciones que caen sobre el pueblo y que debemos de prestar mucha atención para ir mejorando los problemas de la República Dominicana. Y esa es una realidad. Usted va a un hospital y ve que no hay ni siquiera hilo para coser una herida, y eso es preocupante. Entonces, ahora mismo más que se ha montado una campaña de lo que son los indocumentados haitianos, que ellos dicen que tienen una cantidad de presupuesto nacional invertido en ellos,
Y esto es preocupante porque este problema de los ilegales, que en este gobierno el presidente Abinader se ha incrementado, porque lo único que tiene el gobierno es un negocio con esta gente. Ellos los recogen en los barrios, los llevan a Jaina y vacacionales de Jaina, y allá negocian y le cobran un dinero y de ahí lo despachan. Que no es que lo recogen y lo llevan a su país como se hacía antes, no. Ellos lo recogen en la calle, le cobran un dinero, negocian con ellos y luego lo envían o lo dejan aquí. Y eso es preocupante porque en este gobierno el presidente Abinader, del cambio que pensamos que todo esto iba a mejorar, y estas son situaciones que lo que han hecho que se han empeorado en la República Dominicana. Por eso es que yo digo que todos estos problemas, que son problemas que agudizan al pueblo dominicano, son problemas que no tienen excusa por el presidente Abinader y su partido. Y esa es la realidad. Entonces, con este tipo de situación que está viviendo el pueblo, por este desorden en el sector salud, por eso yo entiendo que son sectores que el presidente aparentemente tiene compromiso con esta gente, y por eso vemos tantos sectores convertidos en nada como el sector salud, educación, que son los principales pilares de un pueblo, y esto es muy preocupante. Entonces, esa es la situación desde mi punto de vista, que aquí los problemas van de mal en peor y sin una esperanza de una solución o de una luz al final del túnel, porque la situación es que sigue grave, muy grave la crisis en la República Dominicana y los servicios públicos totalmente deteriorados, y que no hay a quien reclamar en este gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM en contra del pueblo dominicano.